Buenos días, ¿qué tal? Bueno, vamos a trabajar un poco el texto de Psicología del Deporte y Grupos. El- la idea es un poco trabajar en dos líneas dentro del texto. Una es qué tiene de particular o qué tiene de diferente respecto a las técnicas grupales más dirigidas a la clínica, sobre todo. Y la otra es contar algunas cosas de qué es lo que se suele hacer o cuáles son las prácticas más usadas o cómo se trabaja o cómo se puede trabajar. Encontramos que si uno tendría que definir que la psicología típica de grupos en terapia está hecha conformada por un círculo, puede ser de sillas, almohadones, donde la gente cuenta lo que les pasa y hay un coordinador que va regulando que la palabra circule entre todos y que va tratando de modificar conductas o modificar puntos de vista o posicionamientos subjetivos, es decir, pero sea el encuadre teórico que tenga, lo que va a tratar es modificar algo. Es decir, que se produzca un insight. Es decir, el coordinador va a intentar todo el tiempo que esta gente acceda a un nivel mayor de salud, por lo menos. Entonces, en este sentido, Pigeon Rivière trabaja mucho la idea de cambio, resistencia al cambio. Moreno también trabaja esta idea de lo repetitivo como patológico y la capacidad de improvisar, de generar novedad, de ser creativo, de ser espontáneo como formas que indican una mayor salud. Este, ¿En qué cambia este encuadre respecto al deporte? Bueno, primero que sí, tenemos algunas reuniones grupales que son así, tipo asambleario y sentados en círculos, pero en general hay multitud de cosas que se hacen en psicología del deporte que no tendría que ver con la dinámica tradicional, de cómo se piensa de los grupos, pero que tienen una lectura de lo grupal todo el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque los grupos, tenemos muchos grupos dentro del deporte. Tenemos el grupo del equipo de entrenadores, de médicos deportivos, de kinesiólogos, psicólogos. Es decir, hay un staff, digamos, que tiene su propia dinámica. Por otro lado, hay equipo en cuanto a una delegación, es todo un equipo. Hay un seleccionado de determinada categoría, que por ejemplo en el caso de los botes, el bote de 4 constituye un equipo. Eh, Tenemos un equipo de los jugadores de fútbol que están en la cancha, es decir, que están oficiales, y tenemos el otro equipo que es los que están en el banco. Ahora, todo el conjunto de los 22 constituyen también otro grupo distinto. Entonces, los grupos están como a veces como muñecas rusas, uno metido dentro de otro grupo, y hay que leer un poco las dinámicas y los procesos grupales de los diversos grupos. No hay un grupo, sino que hay mucho de la lógica de lo grupal. De hecho, fíjense que, por ejemplo, tenemos en un seleccionado, está interactuando todo el tiempo instituciones como los clubes, de donde viene cada deportista, que a su vez cada deportista trae su propio entrenador en la cabeza. Entonces están comparando el entrenador que tienen en el club con el entrenador del seleccionado. Es decir, es un mundo bastante diverso, con muchos actores sociales, todo lo que es la práctica deportiva. Y lo otro que cambia, no solamente que no tenemos un solo grupo, sino que tenemos lo grupal dando vueltas por todos lados, también es la tarea. Es decir, si bien la tarea, sintetizando mucho las diferentes corrientes, implicaría alguna producción de cambio en la terapia, en este caso la principal tarea es que ganen. Nos llaman para que ayudemos a que ganen. Ese es el objetivo principal. Ahora, a nivel del equipo, también nos llaman para que el equipo funcione como equipo. Es decir, que tenga un funcionamiento aceitado, un buen funcionamiento como equipo. Entonces, estas dos son las grandes funciones que nos demandan. Es decir, fíjense que en el tema de ganar, uno tiene como cosas en contra o negativas que diríamos que es lo que impide que ganen pudiendo. Entonces ahí uno trabaja los obstáculos. Y a veces tenemos cosas que uno dice, ¿cómo hago para motivarlos más, para incrementar la furia, para incrementar ese momento decisivo donde sale lo mejor del deportista? Bueno, esa especie de incrementar los aspectos positivos también sería una tarea del psicólogo del deporte. Bueno, ¿qué se aplica a la hora de trabajar? Yo diría que hay un aspecto que proviene de toda una serie de técnicas del análisis institucional que son bastante útiles a la hora de trabajar
con grupos deportivos. El análisis del emergente, el portavoz, que hablábamos de Pigeon Riviere, por ejemplo, y sobre todo algo que usan mucho los analistas institucionales, que es la vida en los espacios informales. Es decir, gran parte de lo que pasa en una institución circula por los espacios informales, no en la reunión. Fíjense, el mejor ejemplo de esto es el de diputados, por ejemplo. Diputados, uno dice, bueno, se juntan, votan la ley, tantos votos a favor, tantos votos en contra. Pero detrás de eso ha habido un montón de trabajo detrás de escena, digamos, que tienen que ver con las alianzas iniciales, los diferentes anteproyectos, la comisión, la búsqueda de aliados extraparlamentarios, el trabajo con la prensa, la difusión. Es decir, realmente detrás de una ley hay mucho trabajo, pero sobre todo en espacios informales. Por supuesto hay un trabajo formal que es la presentación del proyecto, la aprobación. Es decir, hay un procedimiento que se cumple a nivel formal, pero que está apoyado en una gran base de trabajo en espacios informales. Bueno, por lo tanto, a la hora de pensar qué está pasando en un equipo, es súper importante pensar esta dimensión no tan formal de, por ejemplo, las charlas que hay en el desayuno, las charlas que hay en los entrenamientos, en los momentos de descanso. El momento que es muy interesante, cuando termina el día, cuando baja la luz, uno se ducha, qué sé yo, y después queda un rato donde se va al lobby del hotel o donde se está en los espacios de tipo el Zoom, y ahí se habla, se juega, se juega al ping-pong, se juega a la play, qué sé yo. Es decir, hay un momento ahí de distensión y ahí aparecen cosas muy interesantes que es bueno que el psicólogo esté, digamos, dando la vuelta por ahí. ¿Qué se puede analizar, por ejemplo? Bueno, las teorías vinculares ayudan mucho, porque el deporte tiene mucho de vincular, es decir, gran parte tiene que ver con cómo me llevo con alguien, cómo me entiendo. Y acá en los vínculos, digamos que hay dos puntos de vista. Uno es qué une al grupo, y ahí sí, las alianzas emocionales, los objetivos comunes, incluso, muy similar a la política, los enemigos comunes. Cuando yo tengo un gran enemigo común, un Boca River, el grupo se abroquela, se galvaniza porque tiene un enemigo enfrente. ¿Qué es lo que desune a un grupo? Lo que lo va a dividir o separar va a ser básicamente las luchas por narcisismos, incluso como diría Lacan, las pequeñas diferencias alimentan el narcisismo. Y después las luchas de poder, es decir, concretamente el dinero, las posiciones, si voy a ser titular o no voy a ser titular. Es decir, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el poder y que desconocerlas sería como no entender lo que está pasando. Es decir, no todo lo que se hace en deporte tiene que ver con el rendimiento deportivo. Hay también juegos de intereses, sponsors. Fíjense lo que pasa con el seleccionado argentino. Que hay futbolistas que no los presta el equipo, es decir, ¿por qué? Bueno, porque tiene una televisación o porque es un momento que no puede prescindir de ese deportista, es decir, los clubes ceden a los jugadores, por lo tanto, el gran negocio que es la televisión para los clubes es la prioridad número uno y el seleccionado de su país es una segunda prioridad. Los lugares. También tenemos un punto, uno piensa la terapia individual en consultorio, a lo sumo en hospital. La terapia grupal también tiene un espacio, que es el espacio donde se junta, bueno, una de las definiciones que circulan de que es un grupo es un conjunto de gente que tiene un espacio y un tiempo compartido. Es decir, que hay un lugar donde se reúne el grupo. Fíjense que hoy en día con la virtualidad esto empieza a tener, podríamos decir que los lugares virtuales también cuentan como lugares. Bueno, pero ¿dónde está el psicólogo? El psicólogo está en todos esos lugares donde andan circulando, los lugares de entrenamiento, los lugares de competencia, los gimnasios, es decir, hay un montón de lugares, incluso lugares, qué sé yo, a mí me ha pasado tener montones de reuniones con el entrenador en el bar del club, digamos, porque es el espacio disponible. Y aunque parezca mentira, a veces un bar del club tiene más privacidad que estar en la oficina del entrenador donde entran y sale gente todo el tiempo. Entonces, encontrar el rincón donde ir encontrándose con cada deportista, con cada entrenador, es una tarea que si se quiere creativa, buscar lugares que sean adecuados. A mí me ha pasado tener charlas muy, muy buenas con deportistas sentado en la grada de una cancha de hockey o sentado en el amarradero de los veleros.
Y uno dice, no, hay un banquito ahí que es solitario y ahí se puede charlar bien. Y esas charlas han sido riquísimas, entonces el lugar no tiene tanto que ver con que sea un lugar institucional, un encuadre, como diría Blecher, estable, sino al revés, que sea un lugar que promueva esta posibilidad de charlar. Bueno, psicoanálisis. Muchos me preguntan, ¿ustedes trabajan con psicoanálisis? Y yo diría que gran parte de las técnicas que se usan en psicología del deporte tienen que ver con un esquema cognitivo-conductual. Sin embargo, yo uso mucho psicoanálisis en cuanto a la lectura, no en cuanto al modo de intervención. ¿Qué cosas uso de psicoanálisis? ¿Qué es lo que aplica fuertemente? Y la transferencia. La idea de transferencia es muy, muy fuerte. Hay transferencias positivas y negativas y hay ambivalencia. Pero ahí es donde también se me descorre un poco lo que uno puede pensar de la terapia clásica o el psicoanálisis en diván. La transferencia no es con el psicólogo, porque no hay demanda de terapia, no hay demanda de análisis. Entonces lo que hay es transferencia con el entrenador, básicamente, que es el foco de los amores y los odios. Y nosotros podemos tener un lugar transferencial secundario, a veces bastante débil. ¿Por qué? Bueno, porque piensen que el deportista muchas veces se encuentra con el psicólogo que no eligió. Uno cuando elige terapeuta lo busca y busca que alguien nos dé un consejo o nos adelante cómo es la persona. Acá no, uno le llueve del cielo al deportista, el deportista por ahí lo acepta, por ahí no. Por lo tanto, toda la técnica que nosotros tenemos, que está basada en una fuerte transferencia, no va a aplicar igual en psicología del deporte, porque tenemos una situación transferencial muy distinta. ¿Se leen los fenómenos del inconsciente? Sí, no analizamos los sueños ni los fallidos. Lejos estamos de interpretar en situación porque toda interpretación fuera de contexto es violenta, no es pedida, entonces no tiene un sentido interpretar. Pero sí leer, uno lee algo que está pasando. Y ahí hay en este sentido, si algo que diferencia la idea de imaginario de Castoriadis es que él incluye el aspecto inconsciente, cosa que no trabaja en las representaciones sociales. La representación social es más como cercana a un significante, mientras que el imaginario social está lleno de pensamiento mágico, de cosas inconscientes, de deseos y de prohibiciones, de tabúes. Es decir, fíjense, el tabú sería como un gran componente del imaginario social. Cada cultura inventa su tabú y lo inviste, le pone toda una leyenda, es decir, si uno recorre, otra vez volvemos un poco a Jung, pero cuando Jung recorre las diferentes creencias de las diferentes culturas, él va encontrando elementos en común, pero lo que también uno puede ver es las diferencias. Es decir, que cada pequeño dios o cada pequeña deidad o construcción que hace una cultura va a tener sus características propias. Después uno trata como de asimilarlas, pero porque quiere ver lo que hay de parecido. Bueno, en ese sentido los fenómenos del inconsciente son muy interesantes porque gran parte de nuestra conducta se determina ahí. Entonces, ignorar esto y pensarlo todo como algo de razones y de voluntad es no entender una parte fundamental de la naturaleza humana. Bueno, ¿qué otra cosa nos piden, aparte de que los ayudemos a ganar? Bueno, la construcción de la cohesión grupal es tarea del psicólogo. Cuando el grupo empieza a estallar por los conflictos internos, nos llaman y nos piden que hagamos algo. Pero hay un trabajo que es menos de bombero, menos de estar en la emergencia, que es decir, de una serie, por ejemplo, fíjense el seleccionado argentino de fútbol. Cuando llegan no se conocen. Tenemos que ir armando de a poco, por el lado emocional, un grupo de pertenencia, que entre ellos se conozcan. Y segundo, un equipo, es decir, que funcionen armoniosamente en cuanto a que el defensor se la pasa al mediocampo, el mediocampo al delantero. Es decir, que haya un acuerdo de dónde va a estar cada uno, a quién le pasa, a quién no le pasa, cómo funcionan. Si ese equipo tiene un funcionamiento autónomo, digamos, como equipo, como que hay más allá de lo que hace cada uno, es como que en el conjunto se arma una producción colectiva, podemos hablar de una máquina. Y en este sentido, la máquina implicaría roles diferenciados, pero sí estrategias comunes. Implicaría una representación interna de todo el equipo. Cada uno tiene el equipo en su cabeza,
pero no solamente sabe dónde está, cómo se llama y qué número tiene en la camiseta, también sabe cómo es. Y sabe cómo juega, y sé qué lado de la cancha lo voy a ver cuando yo avanzo, porque yo sé qué es lo que hace habitualmente. Por eso van a ver que hay jugadas que son maravillosas en fútbol, donde alguien pasa para atrás sin mirar y el otro está ahí. ¿Entienden? Es decir, sabe inconscientemente dónde está el otro. ¿Y por qué? Porque juegan mucho juntos y se conocen. Entonces, hay toda una estructura muy compleja en el funcionamiento maquínico, pero se va construyendo colectivamente. Es decir, no es la jugada de pizarrón que hace el entrenador, es el equipo cómo funciona. Acá hay dos grandes ejemplos que a mí me encantan. Uno es la Naranja Mecánica, que era el seleccionado de Holanda de los años 70, y el otro es el River del año 47, que tiene varios jugadores como la Bruna, que son así míticos, los fanáticos de River lo saben, pero que aparte se hizo conocer por su funcionamiento. Era una máquina ese equipo y ganaba justamente por esto. Y quizás un ejemplo, si se quiere, mucho más modesto y más menos famoso, es cuando Verón toma la dirección técnica de Estudiantes de La Plata, encuentra un equipo muy casi al borde del descenso y no tiene jugadores estrella. Y sin embargo empieza a darle funcionamiento de equipo, cada vez más equipo, y realmente ganan un campeonato a fuerza de funcionamiento grupal, a puro estrategia de equipo. Entonces esa cohesión, ese funcionamiento aceitado de un equipo es un valor que le da una potencialidad mayor que la suma de las partes. Es decir, que a lo mejor no tengo los mejores jugadores del mundo, pero si funcionan bien como equipo tengo un par de puntos a favor. Bueno, otro aspecto con el que uno puede trabajar es integrar al entrenador. No es el dueño, no es el jefe indiscutido, él también tiene un trabajo dentro del equipo, por lo tanto, tiene que ser respetado como el que establece la estrategia. Pero también tiene que entender que los jugadores, cuando hacen fútbol, por ejemplo, hay algo que es lo que les nace, es decir, es la jugada que se les ocurre. Y hay que ser respetuoso de esa creatividad que tiene el jugador en la cancha. Y a veces la estrategia de pizarrón no está funcionando porque el otro equipo la anticipó y están neutralizando esa jugada. Y parte del trabajo del entrenador es recalcular, pensar cómo le gana a este equipo en este partido, no como lo había pensado en la pizarra. Y a veces hay que hacer los cambios, y a veces hay que llamar a un jugador a otro y empezar a pedir que cambien la estrategia. Ese lugar es fundamental. Y después hay otro trabajo del entrenador que es más inconsciente, que es justamente que tiene que ver con su deseo de ganar, pero también cuando uno le entrega un equipo a un entrenador, él ve la potencialidad, ve el diamante en bruto y lo imagina cómo va a estar pulido, cómo va a brillar ese equipo. Y entonces tiene una visión. En esto me tomo un poco de la idea de Steve Jobs. Ustedes vieron que Steve Jobs no era ingeniero y no era tampoco gerente o CEO, no tenía formación empresarial. Y cuando a él le discutían mucho el lugar en Apple, él decía, no, yo lo que aporto acá es la visión. Yo tengo una visión y eso es lo que genera el producto. Fíjense que el producto más famoso de Steve Jobs que ha revolucionado nuestras vidas, sin duda, fue el celular inteligente, el smartphone. Cuando salió, yo me acuerdo, yo era uno de los que decía, ¿para qué queremos una computadora si la tengo en mi casa la computadora? Yo el celular lo quiero para hablar. Y así fue, es decir, durante años teníamos un celular inteligente que no usábamos. Con el tiempo lo empezamos a usar, y de a poco se fue convirtiendo en parte de nuestra vida. Hoy gran parte de las cosas que hacemos dependen de un celular inteligente que nos permita esos accesos. Y gran parte de las funciones, ahora con la pandemia se ha visto muchísimo esto, generamos nuevas aplicaciones que ya están pensadas para el propio celular. Es decir, que nuestra vida cuenta con un celular como algo casi imposible de ser reemplazado. Por lo tanto, la visión de Steve Jobs fue tomando lugar en el mundo real, pese a que en el momento que él la enuncia sonaba como algo un poco descabellado o innecesario en todo caso. Llevándolo esto mismo, pero al entrenador, hay una película que es hermosa que se llama Jamaica bajo cero, es del año 93, donde también a un entrenador le dicen, acá tenés un equipo, y el equipo es
es nada, es como si dijera qué quieren que haga con esto. Y el deporte se llama bobsleigh, que es un sistema de trineos que bajan por una especie de canaleta hecha de hielo. Imagínense Jamaica, que es un país tropical, no había ni canaleta, ni hielo, ni nada. Y él ve el potencial y empieza a trabajar para lograr el equipo soñado. Ese deseo de él que inviste esta ilusión empieza a ser transmitido a los integrantes del equipo, que son 4, me parece. No eran más, me parece, sí, porque tenían suplentes. El equipo empieza también a ilusionarse con que es posible competir con un equipo que todavía está en formación, pero que de a poco lo va haciendo. Y esta ilusión que él transmite es una fuerte motivación que alimenta el avance y la mejora, el perfeccionamiento de estos deportistas. Bueno, técnicas grupales se usa la visualización mucho, pero no ya la de cada deportista viéndose actuar, sino ya visualizando el equipo completo y cómo vamos a hacer todos juntos o todas juntas para hacer una jugada o un tipo de ataque. Yo uso bastante las técnicas de mediación y negociación, sobre todo cuando los conflictos son serios. Ahí generalmente, una vez que uno logra que las partes, se habla con cada una de las partes, después se juntan las partes, cuando finalmente se llega a algún tipo de acuerdo, suele ser bueno llevarlo al grupo, ahí sí lo asambleario, y decir, bueno, acordamos esto. El grupo pasa a ser el garante de este nuevo contrato y es una muy buena oportunidad para reafirmar o recontratar el juramento grupal. ¿Para qué estamos acá? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿En qué estamos juntos en esto realmente? Y cuando todo el mundo vuelve a decir que sí, el grupo es como que se solidifica, se vuelve más fuerte. Bueno, y lo último, imaginario grupal. Esto, fíjense que lo inconsciente viene dando vueltas y el imaginario grupal justamente acá sería un ejemplo que para mí, no quería poner ejemplos personales porque es develar un poco las cosas muy, muy particulares de los deportistas. Pero hay uno que es público, por lo tanto lo aproveché, que es lo que hizo Daniel Orsanic para la Copa Davis de 2016. Esa copa se gana contra todo pronóstico, es decir, nadie pensaba que Argentina ganaba. Y hay un hecho que es pintoresco y está en el libro de Orsanic, y es que él en un momento, cuando ve que todos los deportistas del equipo miran con mucha ambición la copa. Pero es como la ñata contra el vidrio, es como si dijéramos, miro aquello que pienso que nunca voy a tener. ¿Por qué? Porque en Argentina, dentro del imaginario social, estaba que Argentina nunca podía ganar la Copa Davis. No sé por qué, como una especie de maldición, pero no era para nosotros eso. Eso era para otros países. Y él les manda una cosa, parece irracional. Les dice, no quiero que nadie se saque una foto con la copa antes de ganarla. La única forma de sacarnos la foto es si ganamos. Fíjense que esto puede sonar como un objetivo. Los motivo para que tengan un objetivo. Pero si estaba tan fuertemente anclada la creencia de que Argentina no estaba destinada a ganar la Davis, no era una buena opción. ¿Por qué funciona o por qué opera? Bueno, yo diría que justamente el pensamiento mágico de las cábalas es muy, muy común en fútbol y en todos los deportes. De hecho, están llenos de rituales los deportistas. Antes de empezar se presignan, algunos hacen maniobras, se hablan a sí mismos, es decir, rezan. Es decir, hay un montón de prácticas mágicas que tienen que ver con protegerse para la competencia. Él lo que les está diciendo es algo que, si uno lo analiza lógicamente, tiene un detrás. ¿Por qué? Porque si trae mala suerte y no vamos a ganar si se sacan la foto, quiere decir que si no se sacan la foto, el otro lado de la medalla es que podemos ganar si no se sacan la foto. No es que vamos a ganar seguro, podemos. Pero si hay algo que se puede, eso enciende el deseo. Si puede ser que ganemos, y vamos a hacer el esfuerzo para ganar, porque yo tengo ganas de ganar. Yo me quiero sacar la foto con la copa. Es decir, el deseo estaba, lo que pasa es que queda como reprimido porque uno lo ve que no tiene sentido, porque no va a pasar. Ahora, cuando uno le dice, no, pará, si no te sacas la foto, mágicamente puede pasar, se enciende. Y esto yo creo que evidentemente se ganó la Davis porque eran buenos jugadores, sin duda el aspecto técnico es decisivo. Ahora,
se abrió la puerta, porque hubo un par de partidos que fueron muy, muy agónicos, muy sobre el último segundo, con el último aliento, logran ganar el partido. Y eso, yo creo que ese plus de energía para revertir sobre el final un partido que ya está muy, muy empatado, muy difícil, tiene que ver con esta motivación. Es decir, la motivación es como un tanque de nafta extra, una reserva de nafta. Es decir, yo ya parece que no tengo más nada y de golpe aparece un poco más porque la motivación lo enciende. Entonces se puede trabajar sobre el imaginario social o el imaginario grupal y implica algo que a mí me parece sumamente interesante como concepto, que es la microintervención. Si ustedes piensan cómo hizo para instalar esto Orzanik, fueron algunas pocas frases, un par de comentarios en el grupo, y eso alcanzó para transformar el imaginario. Entonces, conclusiones. Los grupos en deporte son distintos de los grupos de terapia. Se trabaja con cada uno de los integrantes del grupo para mejorar la dinámica grupal, pero no necesariamente con todo junto al grupo. A veces uno opera y hace intervenciones sobre cada uno de ellos. Hay muchos conflictos por narcisismo y luchas de poder. Es muy importante el análisis de la red vincular. Para ciertos conflictos las técnicas de mediación y negociación son útiles. Es bueno restablecer y repactar los contratos grupales, aunque parezca obvio. Es decir, recordar a qué nos comprometemos. Fíjense, yo esto lo había visto en las fábricas recuperadas, ¿no? Entre la toma y la resistencia, bueno, hay un contrato donde dicen, bueno, estamos juntos en esto, ¿no? Nos quedamos, pase lo que pase, nos quedamos. Entonces, esa especie de juramentación es fundamental para que nadie afloje, porque es muy común, uno está en una competencia, tiene una pequeña lesión y dice, me bajo, ya está, no hay con qué. Y de golpe el grupo exige y el grupo ayuda a que esa persona no caiga. Y bueno, y esto último que les decía, lo de trabajar sobre el imaginario grupal, es fundamental porque un grupo construye su imaginario todo el tiempo y tiene una potencia tanto a favor como en contra muy muy grande. Bueno, esto es para que tengan una idea de cómo se trabaja más o menos en el tema, como una introducción a la cuestión de los grupos en deporte. Si les interesa seguir avanzando en esta cuestión de la psicología del deporte, nosotros tenemos en la facultad una materia electiva que la da Raúl Barrios, que se llama Psicología aplicada al deporte. Es el código 607, es cuatrimestral. Y después tenemos un curso de posgrado que se llama Habilidades psicológicas en el alto rendimiento y en el deporte amateur, que lo da Marcelo Roffé con Raúl Barrios y Alejandra Floreano. Son 3 psicólogos deportivos muy reconocidos y que realmente le dan una calidad importante. Y después, si quieren especializarse, si ya tendrían en la Asociación de Psicología del Deporte Argentina, APDA, hay una especialización en psicología del deporte que es arancelada, pero es una entidad sin fines de lucro, por eso lo digo, y que permite a lo largo de 2 años no solamente tener los componentes teóricos, sino una práctica y un conocimiento del terreno. Esto para que tengan un panorama y si los que quieran ir avanzando en esto, hay caminos. Yo diría que justamente lo que tanto decimos en la cátedra de la caja de herramientas, en psicología del deporte, como es algo que está en formación todavía, no hay un corpus teórico único, sino que hay técnicas. Y cada uno va aplicando las técnicas en la medida que ve que pueden ser útiles para la situación o el problema que tiene que abordar. Lo que sí nos piden es que hagamos algo. Es decir, fíjense que en esto difiere un poco del análisis, que es ayudar a que se dé cuenta el paciente. Acá muchas veces nos piden intervenir activamente y es un tipo de trabajo, si se quiere, donde también nuestra intervención puede ser eficaz o no, o puede ser negativa. Entonces, en algún punto empezamos a correr los mismos riesgos que los deportistas, ¿no? Es decir, uno elige estrategias y esas estrategias pueden funcionar o no, pero creo que es importante también aprender a ir corrigiendo el rumbo sobre la misma marcha. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos la semana que viene.